Bienvenido al podcast del vendedor profesional, soy Carlos Sogor y hoy voy a hablar voy a contestar una pregunta que Monique me hizo a través de Spreaker. Os recuerdo que a través de Spreaker, a través de iVoox, a través de iTunes, cualquier sugerencia, recomendación, duda que me hagáis llegar, la responderé aquí. Además, ya que estáis en la herramienta, podéis aprovechar para valorarme, para hacerme follow o incluso dejar una reseña, que la agradezco muchísimo y que además ayuda a dar visibilidad al podcast. Y como digo, también, como digo siempre, también tenéis a vuestra disposición el formulario de contacto en la página vendedor.pro, donde podéis hacerme cualquier tipo de consulta. Como digo, hoy la consulta de Monique es la siguiente. Soy promotora de tarjetas de crédito en un stand. Llevo 3 semanas trabajando y aunque al principio sí que conseguía mis objetivos, últimamente me está costando cada vez más y no llego a conseguir esos objetivos. ¿Podrías asesorarme? Bueno, Monique, lo primero que hay que aclarar es que la venta de promotoras o la venta de promociones o la venta en centros comerciales, estas ventas, cuando vamos a un centro comercial, la típica gente que vemos allí con un stand es la misma venta que, por ejemplo, en un mercado abierto o en una feria, ¿de acuerdo? Se utilizan los mismos recursos. Se trata, es sobre todo una venta de atracción, una venta de inbound, ¿de acuerdo? En ella se tercia, pues como en casi todas las ventas, usar el acrónimo AIDA, el de atraer al cliente, despertar su interés, crear deseo y conseguir que haga una acción, que normalmente es la compra, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso concreto tuyo, si no estás consiguiendo los resultados, habría que ver qué parte es problema tuyo de motivación. Yo normalmente no soy muy partidario de que los problemas de venta sean de problemas de motivación, sino más bien al contrario. Es decir, normalmente la motivación de un vendedor se diluye cuando no está consiguiendo sus ventas. Ahora bien, ¿por qué no está consiguiendo sus ventas? Eso es donde tenemos que vigilar dónde está el problema. Y en el momento empiezan a volver las ventas y empieza a conseguir ventas otra vez mediante metodología, entonces vuelve la motivación. Por así decirlo, la gente, yo en los cursos que doy siempre repito lo mismo. Lo fácil no es vender cuando tienes ganas. Cuando tienes ganas, vender es sencillísimo. Lo realmente meritorio es conseguir que vendas incluso cuando no tienes ganas, cuando tienes un mal día, cuando has dormido mal. ¿De acuerdo? Entonces, para eso es para lo que utilizamos la metodología. Para eso es para lo que utilizamos un flujo, un proceso de ventas muy específico, muy madurado y además muy definido. De esa forma vamos a conseguir que las ventas sean reproducibles, que consigamos vender repetidamente a distintos clientes en distintas situaciones, pero en base a un proceso, a un flujo muy, muy específico y a una metodología muy, muy específica. Como digo, la actitud, la motivación, las ganas no tienen que ver con esto. De hecho, conseguir que un vendedor siga manteniendo su motivación durante años es imposible. Conseguir que tenga la misma actitud. Es que, de verdad, yo sé que muchas veces me pongo pesado con esto, pero toda esa gente que habla de la actitud y la motivación, de verdad, yo empecé a vender hace 20 años y hace 20 años mi actitud era totalmente distinta a la que es hoy. Y sin embargo, hace 20 años vendía y hoy vendo. ¿Significa eso que aun cambiando mi actitud, mis principios siguen siendo? Pues sí. Ahora, ¿es posible que mi metodología también haya ido a mejor? Pues sí, porque ahora me esfuerzo menos, me canso menos y vendo lo mismo o vendo más incluso. Pero eso viene de definir un proceso, un flujo de trabajo muy, muy marcado y además una metodología muy, muy exhaustiva. No tiene nada que ver con la motivación, no tiene nada que ver con la actitud. La actitud sirve para arrancar. La actitud, la motivación es buena para poner el coche en marcha. Sería un acelerador, ¿de acuerdo? Pero para mantener el coche en marcha durante mucho tiempo hace falta una buena mecánica. Y esa mecánica es el proceso de ventas. Como digo, Monique,
en tu caso, habría que ver si el problema es tuyo, si llevas poco tiempo, podría ser, o si el problema es única y exclusivamente de que al no llegarte los resultados te estás desmotivando, que creo que es lo que puede suceder. Para ello, pues lo que tienes que ver es, primero, empezar a medir, ¿de acuerdo? Decía Peter Drucker, que es una de las personas más inteligentes en management y en dirección de personas que haya pisado la faz de la Tierra, decía Peter Drucker que lo que no podemos medir no lo podemos controlar. Es decir, yo no sé, o tú en este caso no sabes, si el problema es tuyo o el problema es de todos. Así pues, tienes que empezar a medir ciertas cosas. Si quieres de verdad seguir trabajando en esto y si quieres conseguir tus objetivos y si quieres seguir siendo buena y cada día un poco mejor en tu trabajo y un poco mejor vendedora, tienes que empezar a medir cómo consigues tus objetivos. En tu caso concreto, ¿es posible que sea un problema de flujo de gente? Pues una de las cosas que yo empezaría a hacer desde ya sería hacerme un pequeño diagrama. Esto además en Excel es facilísimo. Un diagrama de horas y contactos. Te coges un diagrama semanal, te haces de lunes a... el típico folio de agenda, ¿de acuerdo? Te pones un diagrama de contactos y coges y pones lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Horario, las 10, las 10 y 5, las 10 y 10, o si quieres las 10, las 10 y 10, las 10 y 20, las 10 y media, y vas y te haces un diagrama en un folio. Y en ese diagrama, en ese folio, cada vez que tengas un contacto con un cliente, lo marcas. No hace falta que pongas ni el nombre de la persona, es puramente matemático, por así decirlo, es medida pura, ¿de acuerdo? No nos interesa saber el perfil de la persona, nos interesa saber la cantidad de gente que has atendido. ¿Has atendido más? ¿Has atendido menos que cuando llegabas a tus objetivos? Porque si has atendido menos personas, a lo mejor el único problema que tienes es de atracción, es decir, que no estás consiguiendo ser atrayente. O a lo mejor es un problema de producto, que a lo mejor, pues yo qué sé, a finales de mes, o más cerca de las Navidades, o más cerca del verano, pues a lo mejor tu producto se vende mejor. A lo mejor una tarjeta de crédito, no sé. No lo sé bien, ¿de acuerdo? Tendría que estudiar el caso y para eso tendría que medir mucho y analizar mucho, pero a lo mejor antes de Navidades resulta que tienes un repunte y lo único que has pasado ha sido un mes y medio malo porque una vez que ha pasado la vuelta, tú piensa un poco con sentido común. La vuelta al cole es un problema de gasto, con lo cual la gente tira mucho de crédito. Las Navidades suelen ser un momento de problema de gasto, con lo cual la gente tira mucho de crédito. Y luego las vacaciones de verano igual. Y luego hay una serie de bajadas, una serie en las que de por sí no hay tanta actividad, pues puede ser entre octubre y noviembre, entre otras cosas porque la gente se está reservando porque sabe que viene Navidad. Luego viene una bajada muy grande, de hecho tiene hasta nombre, que se llama la cuesta de enero. Y es una bajada que de enero hasta marzo no se gasta lo menos posible porque la gente no tiene dinero. De hecho, por eso las rebajas se pusieron ahí. Se pusieron ahí porque era la única forma de conseguir que la gente gastara algo de dinero, poniéndole saldos, poniéndole cosas a muy bajo precio, cosas que le atrajeran, que despertaran su interés y fomentaran su deseo de alguna forma. Entonces, para eso es para lo que se crearon las rebajas, ¿de acuerdo? No penséis que se crearon para otra cosa. En tu caso, como digo, tendrías que medir, una buena opción sería por eso, medir flujo de gente. Oye, ¿cuánta gente me ha preguntado? Luego, revisar si la disposición, si la cartelería. Muy importante también, en tu caso, hacer benchmarking, ver qué están haciendo la gente que hay a tu alrededor, ver qué están haciendo tus compañeras, habla con tu jefe, habla con tu coordinador, qué están haciendo las compañeras de otros centros comerciales, cómo están consiguiendo sus clientes. Pero luego además, tú estás en un centro comercial, vete al resto de compañeras del centro comercial que estén vendiendo otra cosa, que estén vendiendo, yo qué sé, saunas de hidromasaje, o que estén vendiendo coches, o que estén vendiendo motos, y les preguntas, oye, ¿habéis notado un descenso de la gente? Oye, ¿y cómo estáis? Oye, ¿qué es lo que os está funcionando a vosotros? Ay, pues, y a lo mejor me he encontrado casos de mala cartelería, de mala iluminación, de estar en una zona en la que realmente pasa poca gente, de estar en una zona en la que
el suelo está sucio y por eso la gente pasa lejos. O de estar en una zona cerca de, por así decirlo, comercios de dudosa calidad o de mala calidad. No es lo mismo tener tu stand en la puerta de, como digo yo, de Loewe, ¿de acuerdo? Por poner un ejemplo, no es lo mismo vender castañas en la puerta de Loewe que vender castañas en la puerta de una tienda, de una esquina en la calle Montera en Madrid. No, bueno, no sé si sabes lo que es la calle Montera, pero bueno, los que me estéis escuchando de Madrid seguro que sabéis, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso influye en el flujo de gente. Entonces, tienes que hablar con el resto de compañeras de tu sector a través de tu coordinador, tienes que hablar con el resto de compañeras de tu zona de trabajo y saber si te está pasando a ti sola, si le está pasando a más gente. No porque las penas compartidas sean menos penas y no para buscar justificación de por qué no estoy vendiendo, sino directamente para explicar, oye, mira, este puede ser el problema, entonces donde tengo que actuar es en el flujo de gente, no en la motivación. Luego, además de este diagrama de flujo de gente, te recomiendo también crear un diario de ventas. El diario de ventas es el equivalente, por así decirlo, que tendrías a un funnel. En ese diario de ventas tienes que apuntar, pues eso, cuando has hablado con una persona, qué es lo que te ha preguntado, qué objeciones te ha puesto. Piensa que en tu tipo de venta la conversión es clave, es decir, se te acerca muy poca gente y la gente que se te acerca no la puedes dejar escapar. Entonces, tienes que conseguir que tu método de trabajo, que tu proceso de ventas sea lo más perfecto posible. Tienes que estar preparada para cualquier problema. Tienes que tener un diario de objeciones en el cual cuando alguien te llegue y te diga, ay, ya, pero es que tú fíjate la financiación, ay, es que no sé, porque si tengo un problema de pago, poder contestarle, pues mire, precisamente antes de ayer vino un cliente con su mismo problema y tal, estuvimos hablando con la financiera y nos dijo que había posibilidad de no sé cuánto, no sé, pero empieza a crearte un diario, empieza a apuntar cosas, empieza a medir, empieza a ver si el problema es de flujo o el problema es tuyo. Y si el problema es tuyo, si lo que tienes es un problema de argumentación, o tienes un problema de objeciones, o tienes un problema en el cierre que no sabes cerrar bien. Entonces, en función del problema que detectes, en la parte del embudo en la que te quedes estancada, por ejemplo, si resulta que tienes un buen flujo de gente y además la gente te pide mucha información, pero luego te compran poco, el problema suele ser de cierre. Ahora bien, si resulta que llega mucha gente y cuando les estás dando la información te dicen, ah, vale, no me interesa, tu problema es de producto. Entonces, hay que analizar muchas cosas. La venta es mucho más complicada y tiene muchísimo más de pensar de lo que la gente se imagina. La gente se cree que, venga, cualquier persona... Yo he llegado a oír eso, ¿no? Oye, es que no tengo ganas de estudiar y no tengo ganas de hacer formación profesional ni nada. Vale, pues ponte a vender, que para eso no hace falta estudiar. Y para eso vale cualquiera, no, perdona. Para vendedor no vale cualquiera. Rectifico, sí vale cualquiera. O sea, cualquiera puede vender. Ahora bien, vender bien necesita esfuerzo y requiere pensar. Esa es la diferencia entre un vendedor profesional y un vendedor de los que está 1 año, 6 meses o 3 años vendiendo, que luego se quema y que luego además dice, es que vender es súper difícil. Yo os voy a decir, y con esto voy a acabar la frase de hoy, y te la dedico a ti, Monique, esta frase. Un grandísimo amigo, al cual recuerdo muy a menudo y que en paz descanse, me decía siempre lo mismo. Las ventas son el trabajo fácil peor pagado del mundo, pero el trabajo duro mejor pagado del mundo. Porque si eres vendedor y te esfuerzas y eres capaz de mejorar y lo haces con conciencia y haces de ello un trabajo muy duro, de verdad, nunca te va a faltar el dinero. Además, siempre vas a ganar muchísimo dinero porque el trabajo duro se recompensa bien. Y en ventas, que es un trabajo de inteligencia, se paga aún mejor. Espero que te haya servido, Monique. Si necesitas más ayuda, de verdad, no dudes en contactar a través de Spreaker, a través de iVoox, a través de Spreaker como has hecho, o iVoox, iTunes, o en el formulario de contacto. Muchísimas gracias y hasta mañana.